Hola, ¿no me puedes ver? Dino destacando su rol ecológico en los ecosistemas, así también como la importante labor que cumplen los medios de conservación ex situ de vida silvestre para poder realizar sus actividades de conservación. Sin más preámbulos, doy la palabra al director de biodiversidad, Byron Lagla, para que pueda iniciar la apertura de este evento. Muchísimas gracias, estimado Paul. Muy buenas tardes con todos, estimados, estimadas asistentes a este webinar. Para nosotros, hablar de estrategias de conservación para la vida silvestre en el Ecuador es hablar de la gestión integral de la vida silvestre. Desde el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, hemos hecho un llamado al inicio de esta administración para aunar esfuerzos con las diferentes instituciones, las cuales trabajan en la gestión de vida silvestre como tal, y con esto nosotros enmarcarnos justamente en las políticas del Convenio de Diversidad Biológica, con el cual en el Día Mundial de la Vida Silvestre nosotros buscamos crear conciencia sobre el estado de las especies de vida silvestre en peligro y en peligro crítico, y resaltar los esfuerzos de conservación que están en marcha para alterar su destino. Como muy bien lo decía nuestro antecesor, Paul, nosotros buscamos no solo la implementación de la pública, sino también la articulación. Y más allá de eso, estamos claros que esfuerzos con cada una de las instituciones públicas o privadas que estén enmarcadas con sus objetivos de conservación nos ayudará a nosotros a que la política pública sea mucho más pragmática y mucho más aplicable en territorio. Muchísimas gracias por estar presentes hoy día en este webinar, y esperamos que sea de mucho éxito y sobre todo que logramos eso, ¿no? Que logramos una concienciación ciudadanía hacia la gestión integral de la vida silvestre. Muchas gracias, Byron. Bueno, para dar paso, como les había mencionado, tenemos hoy cuatro ponencias. Entre ellos se encuentran investigadores tanto internacionales como nacionales, y pues damos la bienvenida y la palabra al biólogo Robert Márquez, quien tiene más de 20 años de experiencia en inversión, conservación
y manejo de poblaciones de oso andino. Ha trabajado a lo largo de la distribución del oso. Actualmente es coordinador de la Alianza para la Conservación del Oso Andino. Actualmente se encuentra estudiando biología en la Universidad de los Andes de Venezuela y realizó su maestría de ciencias biológicas en la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra como candidato a PhD de manejo de recursos en la Universidad de Cornell. Robert, bienvenido. Te damos paso para que nos presentes el tema de interacción entre el oso andino y la gente, factores que afectan la coexistencia. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, por supuesto, a el MATE por esta oportunidad de acompañarlos en esta celebración. Gracias, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y gracias por poder hablarles sobre algo que me apasiona, que es justamente todo esto que tiene que ver con la interacción entre el oso andino y la gente y los factores que afectan la coexistencia. Esto es un trabajo que ha sido realizado por diferentes organizaciones, incluyendo la Alianza para la Conservación del Oso Andino y la Universidad de Cornell. Para iniciar, quisiera exponerles que, por supuesto, nosotros hemos coexistido con gran número de especies por milenios, como nos muestra, por ejemplo, todas estas pinturas rupestres. Esto quiere decir que nosotros hemos cohabitado, interactuado, nos hemos coadaptado a diferentes especies que nos han servido de alimento o nos han ayudado, por ejemplo, en la cacería o en el transporte. Sin embargo, por supuesto, hay especies con las cuales hemos coexistido de manera más amigable que no con otras. Por supuesto, estas especies con las cuales lo podemos hacer fácilmente son especies que consideramos beneficiosas, como aquellas que nos brindan alimento, compañía, trabajo. Hay otras especies que consideramos neutras, por lo tanto, no hay gran problema ni de persecución ni de conservación, a menos que sean otras los factores que están afectando a estas especies. Sin embargo, hay unas especies que generalmente se consideran dañinas, como puede ser, por ejemplo, el caso de Desmodus rotundus, el murciélago que consume sangre, al cual tanto a personas de las ciudades como personas en el campo les puede producir miedo. Ahora bien, hay otras especies que son más difíciles de clasificar. Por ejemplo, el oso andino, pues generalmente las personas que viven en las ciudades piensan que el oso andino es muy beneficioso y algunas personas que conviven con el oso piensan que esta especie es dañina. Y esto se debe a las características que tiene el oso andino. En primer lugar, el oso andino es un animal grande y bonito, como vemos en el oso andino que está ahí a la izquierda. Pero además el oso andino tiene comportamientos similares a los de la persona, por ejemplo, el comportamiento de cuidado de la madre a los cachorros, los cuales nos encantan. O sea que este tipo de fotografías o videos son muy bonitos para nosotros, nos llama muchísimo la atención. Nosotros no pensamos que esta especie pueda acarrear algún problema. Sin embargo, muchas veces las personas que conviven con el oso andino podrían tener otras realidades. Hay que recordar que el oso andino es un omnívoro, al igual que nosotros, lo que quiere decir que come plantas, pero también animales, además lo come de manera oportunista. Así que algunos individuos de oso que puedan aprender a que, por ejemplo, el ganado es comida, pueden intentar atacarlo y comérselo, como es el caso de este becerro que estamos viendo en la fotografía a la izquierda. Más allá de eso, el oso andino puede comer también cultivos o incluso hay personas que piensan que el oso andino puede ser una amenaza para su familia, por ejemplo, para sus hijos. Así no sea cierto. Y esto se ve reflejado a lo largo de la distribución del oso. Por ejemplo, como nos muestra Judith Figueroa en esta pintura y en esta vasija, si ustedes se fijan en detalle, hay un oso raptando a una mujer, cosa que ha sido difundida a lo largo no solamente de la distribución del oso andino, sino de casi todos los osos. En Ecuador,
el oso andino tiene una gran problemática. Es considerada una especie en peligro de extinción. Y esto se debe a que se ha perdido más del 50% del área de distribución histórica de la especie. Por lo tanto, la especie está protegida y se han generado planes de acciones y manejo para la conservación de esta especie a lo largo, por supuesto, de la distribución en Ecuador, que aquí vemos en azul. Ahora bien, entrando en detalle en esta distribución que aquí resalto en este mapa en amarillo, y solapándolo con áreas donde tenemos ganado, cultivo o personas, y aquí debo aclarar que las áreas de páramo las consideré en este modelo básico como áreas que pueden ser utilizadas para ganadería, porque esto generalmente se hace si el páramo tiene accesibilidad. Todas estas áreas están pintadas en azul en este mapa. Fíjense que cuando se solapa hay una gran área con probabilidad de encuentro entre estas actividades y el oso andino, que es esta área que como resultado del amarillo y el azul se ve en color verde oliva, que es lo que nosotros llamamos un área potencial de amenaza, un área de amenaza. En estas áreas con probabilidad de encuentro pueden causarse o pueden verse varios tipos de interacción. Por ejemplo, pueden verse avistamientos del oso andino, que puede ser positivo o negativo, dependiendo si nos gusta o le tenemos miedo a la especie. Pueden darse daños al ganado o a cultivos que siempre van a ser interacciones negativas, o pueden verse afectaciones al oso andino como la persecución y cacería, que también siempre es negativo. Nosotros hicimos un estudio a lo largo de ciertas áreas en Colombia y en Perú por medio de encuestas donde consultamos recabamos información sobre componentes de la interacción entre el oso andino y la gente en áreas de amenaza donde se solapaba la distribución del oso y áreas de ganadería, de ganado bovino. Basado en el análisis de esta información y hablándoles un poco en resumen para no ver en profundidad todos estos datos, la pérdida o daño de ganado, por supuesto, por el oso andino, está causado o es a causa de la vulnerabilidad del manejo de las actividades productivas, algo que ha sido descrito por muchos autores. En resumen, el tipo de manejo libre o extensivo que se hace generalmente en áreas de páramo y en áreas de cotono aumenta mucho la probabilidad de daño. Asimismo, los animales libres, los animales que permanecen solos mucho tiempo, que están lejos de las personas, más aún cuando los animales muertos se dejan en el sitio y forman prácticamente atrayentes o se constituyen en atrayentes para los otros osos, son causas de una alta cantidad de daño, una alta probabilidad de daño. Algo muy importante cuando pasamos a un segundo aspecto, la actitud de las personas hacia la presencia del oso andino, vemos en primer lugar que entre los factores que más afectan esa actitud negativa hacia la presencia del oso está el miedo a los daños, ya sea a ganado o a cultivos, de que algo vaya a suceder. Y miedo no solamente de la persona que ha sido encuestada, sino algo que nosotros conocemos como normas sociales. Aquí afecta mucho el miedo o la actitud negativa que tengan las familias, los amigos, los vecinos. Por otro lado, mientras mayor sea el ingreso por el ganado, que es lo que pueden perder, y haya un mayor sentimiento de inequidad hacia la norma formal, la actitud va a ser más negativa, y la actitud también es más negativa en las mujeres. Generalmente se habla de que son más protectoras de la familia y están en menos contacto con el oso. Pero algo muy importante dentro de esto es que la pérdida real del ganado no afecta en gran manera la actitud, cosa que cambia radicalmente cuando vemos la probabilidad de cacería. Aquí las mayores causas de que aumente la probabilidad de cacería es la falta de confianza en las organizaciones. En otras palabras, cuando hay confianza en las organizaciones que nos pueden ayudar si tenemos problemas o nos pueden sancionar si nosotros cometemos actos indebidos, más aún si conocemos bien la norma formal, disminuye la probabilidad de cacería. La probabilidad de cacería va a aumentar dependiendo de la cantidad de ingreso que tengamos
o la dependencia que tengamos sobre el ganado, a mayor dependencia, mayor probabilidad de cacería, pero algo muy importante es que acá en la probabilidad de cacería sí influyen las pérdidas reales de ganado, no el miedo. Basado, por supuesto, en un marco de manejo de la coexistencia, la cual hemos estado trabajando, que tiene dos aspectos importantísimos: la presencia basada en hábitat y seguridad, y la tolerancia basada en valor y acuerdo. Aspectos importantes que hay que tener en cuenta es, en primer lugar, el incremento de la confianza en las organizaciones gubernamentales. Y esto puede darse, por ejemplo, con acciones como la rápida actuación que se ha facilitado trabajando junto con actores locales, o por ejemplo, utilizar formas únicas para captar la información que permitan direccionar mucho más rápido la ayuda o la actuación de las organizaciones. Muy importante es no solamente educar, sino apoyar y facilitar este cambio en las acciones de manejo que disminuyan la vulnerabilidad y disminuyan el daño, y así el costo de la conservación no quede solamente en las personas que viven junto al oso y sea más equitativo esta conservación. Muy importante es generar programas con base en las comunidades y no solamente en las personas, que aumenten el valor del oso andino con cosas como el mercados verdes, reconocimientos, y para aquellas personas que quieran seguir cazando, por supuesto, el fortalecimiento del cumplimiento de la norma formal. Por supuesto, todo esto debe hacerse con alianzas, pueden ser, por ejemplo, alianzas público-privadas. Gracias a todas aquellas organizaciones que han trabajado en conservación del oso andino, gracias a todos ustedes que me están escuchando. Muchas gracias, Robert, por la información. Buena tu presentación. Quiero aprovechar para pedirles a las personas que están conectadas a través de Facebook Live para que nos ayuden emitiendo sus preguntas hacia los presentadores a través de ese medio. Entonces estaré atento para eso. Bueno, tengo el agrado de presentar al siguiente panelista. Él es Santiago García. Él es biólogo de la Universidad de Guayaquil. Tiene una maestría de la Universidad Estatal de Colorado y actualmente es candidato doctoral en la Universidad de Cornell. Cuenta con 15 años de experiencia en la gestión y estudios de dimensiones humanas en los recursos naturales. Su investigación incluye el uso de técnicas knowledge para la mitigación del conflicto humano-fauna, así como modelos de coexistencia para la mitigación de este tipo de conflictos. Entonces, Santiago, bienvenido. Adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias a todos los que tienen este evento y al MATE por la oportunidad. Como lo mencionaba, el día de hoy voy a hablarles acerca de los modelos de coexistencia. Como parte de nuestra investigación, nosotros desarrollamos desde el año 2019 venimos trabajando con la comunidad de Yunguilla y la comunidad de Bellavista, situadas en el noroccidente de Pichincha, valorando un modelo de coexistencia para osos. Pero quisiera empezar con una situación actual, la pérdida de biodiversidad. Este es un tema que ha encendido las alarmas a diferentes niveles, debido a que tiene la misma magnitud y contrae los mismos peligros que cambio climático, pero tal vez está siendo poco atendido de manera general. La pérdida de biodiversidad y en especial la pérdida de carnívoros va a tener un impacto importante en el funcionamiento de los ecosistemas y en la provisión de servicios ecosistémicos de manera general. Entre estos carnívoros, los grupos más afectados son el grupo de los grandes carnívoros. En el caso de Ecuador, estos grandes carnívoros pueden ser, o se representan en el caso de pumas, jaguares, osos andinos. Algo que mencionó Robert anteriormente es coexistencia. Habló de la palabra tolerancia. ¿Qué es exactamente aquello? Coexistencia es un estado ideal donde las personas
pueden lograr cohabitar o compartir espacios con la vida silvestre. Actualmente el crecimiento poblacional, la demanda de recursos ha hecho que el hombre extienda sus dominios sobre territorios de vida silvestre, compitamos con ellos por acceso a recursos naturales y muchas veces estas interacciones por competencia dan origen a los conflictos. Entonces vemos en la línea de coexistencia cierto aspecto, en este caso una franja roja que representa la intolerancia a la vida silvestre y que es caracterizada por comportamientos negativos que causan daño a especies o poblaciones. Una línea negra que está compuesta por tolerancia o una suerte de aceptación pasiva. No hago cosas negativas contra la vida silvestre, pero tampoco hago muchas cosas positivas. Es una posición más bien neutral, es una tolerancia pasiva. Y el manejo es un tipo de tolerancia mucho más activa, donde existe un compromiso, se realizan actividades en favor de la promoción de las poblaciones de vida silvestre. Estos dos rangos, tanto de manejo como tolerancia y aceptación, vendrían a ser lo que cubre el criterio de coexistencia con vida silvestre. Nuestro trabajo se centra también en el oso andino. Estas poblaciones se ha estimado que para el 2030 cerca del 30% de las poblaciones van a reducir, la única especie que se presenta en la región. Actualmente en un estudio del 2020 se demostró que a la fecha el oso andino ha perdido el 75% del área de su distribución histórica y fue catalogado como una especie en peligro en Ecuador. Pero ¿cuáles son estos conflictos? Robert lo mencionó hace unos minutos de manera general. Los conflictos gente-oso han aumentado en los países de la región, principalmente por los altos requerimientos de la especie por áreas de hábitat, porque se solapa con áreas que son densamente pobladas en la región de los Andes, y estos conflictos pueden terminar en la forma de ataques a cultivo, ataques a ganado, o eventos donde las personas atacan a los osos o los terminan matando por una suerte de retaliación contra ellos. Algo que es importante destacar es que a pesar de su tamaño, no existen reportes de osos atacando o matando personas, básicamente. Esa tal vez es la principal diferencia con otro tipo de grandes carnívoros, tal vez como el caso de los grandes felinos. ¿Cuál ha sido el enfoque para manejar los conflictos gente-fauna? En un principio, o el enfoque tradicional ha sido tratar de separar a las personas de la vida silvestre a través del uso de vallas, a través del uso de armas letales, persecución. En los últimos 20 años ha emergido un nuevo enfoque que utiliza las dimensiones humanas, aquí lo estoy señalando este cuadro aquí, y utiliza la psicología. Utilizar la psicología para entender cuáles son las motivaciones de las personas para mostrar comportamientos negativos hacia la vida silvestre. Como lo comentó Robert también en su presentación, muchas veces las respuestas de las personas hacia la vida silvestre no dependen netamente en cuánto han perdido o cuánto han sido afectadas, sino que obedecen a otras razones. Otro modelo que ha surgido en los últimos años es un enfoque que utiliza herramientas o modelos computacionales para poder definir áreas de mayor riesgo o áreas con mayor o menor probabilidad de encuentros negativos con vida silvestre o de conflictos como tal. Nuestro modelo propone el uso de la integración de lo que es el sentido del lugar. Y esta es una herramienta que se utiliza en psicología de la conservación y que trata de entender cuáles son las razones que une a las personas con ciertos sitios. Estas razones que hacen que ciertos sitios sean especiales para las personas van dentro de la dimensión de aspectos emocionales. Está la dimensión de apego, que es como una persona valora afectivamente un lugar, como puede ser su casa, puede ser el lugar donde uno va de vacaciones, su lugar favorito. Existe un vínculo emocional, pero también existe un vínculo a través del significado que tienen esos lugares. En un área, dentro de un paisaje, ciertas áreas presentan mejores características para ser áreas productivas y tienen una importancia económica para ciertos moradores. Otras áreas tienen una importancia tal vez religiosa o simbólica o importancia cultural. El paisaje no está desprovisto de significado, a pesar de que nosotros veamos, así como se ve en la foto, montañas. Cada persona genera un mapa mental de su paisaje y provee ciertos significados, y dentro de esta forma de enfocar el paisaje, ellos delimitan qué áreas son áreas donde la presencia de osos es aceptada o no. Nuestra investigación tuvo como objetivo determinar si los lugares donde ocurren los conflictos gente-fauna con osos influyen en la tolerancia de las personas hacia ellos.
Este es el área donde nosotros trabajamos, la comunidad de Yunguilla y Bellavista en el noroccidente de Pichincha. Los círculos de color o los polígonos de color naranja representan las áreas de distribución o las áreas de acción de las personas de estas comunidades. Esto lo mapeamos siguiendo el mismo principio para los rangos de distribución de especies. Y sobre estas áreas hicimos encuestas a las personas. La comunidad de Yunguilla es una comunidad que tiene más de 20 años trabajando en conservación. Existe una fuerte orientación de valores hacia la vida silvestre y conservación. Ellos son capaces o han sido capaces de generar oportunidades y de ver beneficios de la conservación y de la presencia de especies de vida silvestre. En el caso de la comunidad de Bellavista, esta comunidad tiene una alta dependencia de los cultivos de caña. No existe una diversidad en actividades económicas y ellos ven en comunidades como Yunguilla una oportunidad para el desarrollo de su comunidad como tal. Nosotros planteamos un modelo psicológico que utiliza variables. Nosotros medimos la experiencia de las personas con el lugar, el nivel de apego, la significancia que encuentran en el paisaje, qué beneficios ellos obtienen por parte de los osos, qué beneficios o costos perciben, cuál es su nivel de experiencia con osos. Con estas variables medimos cuál es la actitud y también medimos lo que son las normas sociales. Y un poco lo que mencionaba Robert, normas sociales es un poco el comportamiento que las personas o los otros esperan que nosotros emprendamos en función de ciertas circunstancias. Con eso medimos lo que es la intención de comportamiento. Buscábamos saber qué tanto la experiencia de las personas con el sitio influye en la intención de las personas de tener un comportamiento negativo o positivo hacia la vida silvestre, en este caso hacia el oso andino. Nuestro modelo arrojó que la experiencia del lugar y las variables vinculadas con el sitio, como el significado y el apego, tienen una influencia indirecta en la intención de comportamiento negativo o positivo hacia la vida silvestre. Estos diferentes significados abren la posibilidad de enfocar el manejo de las áreas con presencia de oso utilizando una visión de manejo en función de los significados que las personas dan a los territorios. Dentro de un mismo territorio vamos a encontrar áreas que son o que tienen una importancia económica y están vinculadas a áreas como agricultura o ganadería. En esas áreas tal vez la presencia de los osos no sea aceptada o no sea tolerada con la misma forma en que sí podría ser tolerada en áreas donde las personas consideran que son buenas o importantes para actividades de recreación o inclusive en áreas donde no existen significados asignados a estos sitios que van en contraposición con la presencia de los osos. Este enfoque permitiría también poder incrementar o dentro de estos modelos el uso de los conocimientos locales y el uso de los conocimientos indígenas para mejorar la gestión de estos territorios con presencia de osos. Ayudaría a entender de mejor manera cómo el paisaje se distribuyen estos valores y mejorar o proponer estrategias que mejoren la conectividad de la especie en el paisaje. Y serían una herramienta que permita anticipar áreas potenciales de conflicto ante la presencia de osos y moradores locales. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Muy interesante también el tema que acabas de presentar. Pues invitamos a todas las personas que están viendo esta presentación a dejar sus comentarios y preguntas en la caja de preguntas para poder al final de las presentaciones dar respuesta a sus inquietudes. Gracias, Santiago. Tenemos el agrado de presentar a nuestro próximo panelista, que es Martín Bustamante. Martín Bustamante tiene formación en biología, en gestión cultural y estudios socioambientales. Ha alternado su vida profesional entre la docencia e investigación y gestión académica en universidades y comunicación. Ha realizado actividades de educación ambiental, así también como conservación a través de ONGs ambientalistas y actualmente se desarrolla como director de la Fundación Zoológica del Ecuador y a la vez también es secretario del Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino. Bienvenido, Martín, te escuchamos. Él nos va a presentar el trabajo de los medios de conservación ex situ en Ecuador.
Buenas tardes, es un gusto para mí saludar hoy a la audiencia, tomando en cuenta que estamos en el día de la celebración justamente de la vida silvestre. Es bueno juntarnos en torno. Voy a compartir la pantalla, revisen si es que puede ver aquí el título. Entonces voy a poner en modo compartir la pantalla de manera completa y ahí vamos a hacer gozos del tiempo también. Quiero señalar esto que es súper importante para nosotros, los medios de conservación ex situ en el Ecuador. Hacemos un trabajo que es pocas veces visto y que creo que estamos en un contexto muy especial el día de hoy. Lo estamos viendo y sintiendo. Como nunca antes, sentimos que tenemos intención y la posibilidad de trabajar de manera mancomunada. Esto es algo que creo que merece resaltar y merece señalarse, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que país? Constantemente estamos recibiendo animales por parte de la autoridad ambiental. El Ministerio del Ambiente generalmente entrega animales, o la policía, la Unidad de Protección al Ambiente, a lo largo del territorio nacional. Casi 50 centros de rescate y zoológicos que esta tarea. Nosotros trabajamos contra el tráfico y sus consecuencias, pero principalmente trabajamos con sus consecuencias. Y esto creo que es muy importante mencionar. En Ecuador, que cumplimos los zoológicos y centros, es dar cabida a la fauna que ha sido vulnerada, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero son miles de animales cada año. Esta fauna vulnerada no tiene opción de ser reparada. Estos somos los zoológicos y centros de rescate. Por eso creo que es muy importante señalar que cuando hablamos de zoológicos y centros de rescate en nuestro país, hablamos de una identidad. Lo mismo hablar de zoológicos y centros de rescate en Perú o en el hemisferio norte, que cuando lo hacemos desde el Ecuador, porque aquí cumplimos un rol que es crucial. Tenemos bajo nuestra responsabilidad el cuidado del patrimonio natural del Estado. ¿Sí? El Estado confía, cuales acredita a través de una parte de funcionamiento el cuidado de ese patrimonio. ¿Sí? Creo que esto es muy importante señalarlo. A veces, casos como el de Gualabí, que ustedes ven en Panamá, días de la liberación, bueno, meses previos hubo que hacer una cirugía para extraer perdigones de su cuerpo. Esto tiene algunas consecuencias. Es un trabajo que demanda intensidad, recursos que no siempre tenemos a disposición. Y creo que esto es súper importante señalar. Está buscando los mecanismos, el trabajo tenga recursos y por ende pueda hacer de la mejor manera. Es algo que es también muy importante. Orgánico del ambiente, la reglamentación de ese código habla de qué es lo que para la educación, para desde el reglamento del es que se dé acción entre diferentes estamentos de la sociedad. En estamos viviendo una pandemia. Los aspectos sanitarios son muy importantes.
Bien, vamos a darnos unos minutos para ver si Martín logra corregir su problema de internet. Esperemos pueda volver a conectarse. Mientras tanto, les invitamos nuevamente para poder realizar las preguntas. Está disponible a través del chat que puedan realizar sus preguntas. Avanzamos con Jan, entonces. Estimado Jan, bienvenido. Jan Botefiu es un conservacionista extranjero que trabaja muchos años ya aquí en el país, específicamente a través de la Fundación Galo Plaza Lazo, la cual ha coadyuvado mucho el trabajo de conservación, específicamente con oso andino, perdón, con cóndor andino. Jan nos va a presentar la conservación ex situ en Ecuador, los avances junto al cóndor andino. Bienvenido, Jan. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación para permitirme explicarles un poquito lo que se hace. Entonces, el tema de conservación ex situ. Pues, obviamente, bueno, tenía que pasar después del Martín para que explique más lo que es conservación ex situ, pero no hay problema. Y para darle un ejemplo específico de lo que se hace en Ecuador, con el tema del cóndor andino. Entonces, le voy a compartir. Igual me avisan si todo bien. Sí se ve. ¿Se ve mi pantalla? Aún no, Jan. Aún no. No, a ver. Ahora estamos empezando a ver. Ahí. La estamos viendo, pero por triplicado. Sí, no sé si... ¿Qué está pasando? Jan, si tal vez puedes poner en modo presentación. La presentación en modo presentación, porque sí se ve tu pantalla, pero se ve el navegador. Ahora estoy en presentación. No sé si ven. No, se ve esto. Puedes dejar de compartir y volver a compartir, tal vez sea un tema del navegador. Ya dejé de compartir. Listo, ¿puedes compartir nuevamente la pantalla, por favor? Ya. Es que no me deja pantalla completa. Selecciona entonces la ventana del PowerPoint. Listo, perfecto, ahí sí. ¿Listo? Ok, perdón. Muchas gracias. Entonces, sí, explicarles el tema de lo que está haciendo en el tema de conservación ex situ para el cóndor en el país. Primero, ¿por qué estamos intentando proteger al cóndor, conservar al cóndor? Hay unos datos, antes de todo.
la población nacional del cóndor andino en Ecuador está estimada entre 150 y 200 individuos nomás. Esos son los números que tuvimos por el último conteo que hicimos a nivel nacional en 2018. Eso, más las amenazas, hace que el ave está considerado en peligro en Ecuador, en la lista roja nacional. Y justo al nivel internacional, hace 2 años, igual el cóndor pasó de casi amenazado a ahora vulnerable, es decir, un paso más, un rango más hacia la extinción. Entonces, al nivel de toda América del Sur, el cóndor andino tiene bastante problemas y al final compartimos las mismas amenazas entre todos los países de los Andes, que son la caza ilegal, los casos de envenenamiento, es decir, gente que va a poner una carroña envenenada y eso nos va a matar. Vamos a ver la próxima diapo unos ejemplos más, pero nos va a matar bastante cóndores de una. Y las amenazas directas y indirectas por los perros ferales. Igual vamos a ver en la siguiente. Todos estos problemas también, lo que no ayuda es que el ave tiene una biología reproductiva bien complicada. Es una especie monógama, es decir, una pareja para la vida, lo que es lindo de una manera, pero no ayuda mucho en tema de conservación y de reproducción. Y una vez que tenemos estas parejas, son un huevo cada 2 años y el cóndor no se reproduce antes de los 9 años de edad. Entonces, todo es muy lento y la cosa es que cuando perdemos cóndores, no es que recuperamos estos números en meses o unos años. Puede llegar a unas décadas para recuperar eso, porque todo es muy lento. Para regresar a este tema de amenazas aquí, entonces sí, la cacería ilegal, bueno, fácil entender, la gente que caza puede ser por varios temas. ¿Sí? Puede ser por tema de trofeo, solamente tener un cóndor ahí. Puede ser por tema de mitos, de leyendas, que todavía en el campo la gente puede creer, sí, que el cóndor mata vacas, que el cóndor agarra a niñas, que el cóndor es presagio de muerte. Entonces, a veces la gente mata por eso. Y los cóndores son buitres, ¿sí? Son carroñeros, pero no es tampoco de decir que nunca matan. En casos extremos, cuando no encuentran ninguna carroña por demasiado tiempo, sabemos que buitres grandes, no solamente el cóndor, pueden lograr matar quizás un ternerito recién nacido, un borreguito recién nacido. Y eso es una excusa también para la gente para matar al cóndor. Los casos de envenenamientos, lo que ven aquí a la derecha, es aún peor, ¿sí? Porque siendo carroñeros, los cóndores se juntan para comer en una carroña. Y si la gente nos pone una carroña envenenada, podemos perder 10, 20, 30 cóndores. La imagen que tiene aquí es un caso que pasó en Argentina hace unos años. Pero igual, en Ecuador en 2018 hemos perdido por lo menos unos 15 cóndores por Cotopaxi. Igual recién, hace unos meses, Bolivia perdieron unos 35 cóndores por envenenamiento. ¿Sí? Entonces son casos bien graves. Y el tema de los perros, como les dije, hay casos directos e indirectos. El caso directo es la competencia. Todos estos perros en manadas, los perros no controlados, los perros asilvestrados, obviamente buscan alimentarse y son una competencia para la fauna silvestre. Sabemos que la primera cosa que asoma en una carroña, en el monte, en el campo, no son cóndores, son perros. Quitan la comida de la fauna silvestre. Y también una amenaza indirecta es que también estos perros matan muchos animales domésticos. Y la gente perdiendo vacas, borregos, terneros por perros van a veces a poner carroñas envenenadas para deshacerse de estos perros. Pero regresamos al tema anterior, el tema del envenenamiento. Los cóndores encuentran también estas carroñas y se puede morir 10% de la población nacional en un día. ¿Sí? Entonces, esas son las amenazas principales que sí comparten básicamente todos los países de América del Sur. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en Ecuador, entonces 2 cosas aquí. En 2009 se creó la Estrategia Nacional para la Conservación del Cóndor Andino y dentro de eso se creó el Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino, el GNTCA. En este grupo hay
todas las instituciones públicas, privadas, bajo el Ministerio del Ambiente, que juntan esfuerzos para proteger y conservar al cóndor. La estrategia nacional fue reemplazada por el Plan de Acción para la Conservación del Cóndor en Ecuador en 2018. Y su misión, como está escrito aquí, evitar la extinción del cóndor andino en el Ecuador a través de la recuperación de la población a un nivel ecológicamente funcional y vincular los valores culturales de la población humana en torno a esta especie emblemática. El plan de acción cuenta con 5 líneas de acción principales. Las 2 primeras, que son más trabajos en el medio silvestre, investigación, monitoreo, manejo in situ. La 3, que puse en negro porque es la de cual vamos a hablar, el manejo ex situ, es decir, los cóndores que están en cautiverio en Ecuador. Y después una parte de educación bastante importante y institucional también. Solamente antes de llegar a Ecuador mismo, no es el programa de conservación ex situ del cóndor no está solito, ¿sí? En el mundo. Varios países, varios continentes intentan proteger sus buitres, recuperar sus buitres. Hay muchos problemas en muchos países. Y aquí unos ejemplos de programas de conservación ex situ que incluyen conservación ex situ en cautiverio en el mundo. Tenemos el caso del cóndor andino en Argentina. Argentina empezó en 91, hace ya 30 años, con su PCCA, en conjunto con Chile. También el cóndor de California, que fue casi extinto en Estados Unidos en los años 80, que recuperaron bastante bien, pero ya el programa tiene 40 años. En Europa se trabaja con los quebrantahuesos, que es una especie allá muy amenazada en Europa del Oeste, con un programa de conservación ex situ que empezó en 78 y con un programa bien organizado al nivel europeo con los zoológicos de Europa en 93. Y también en Asia, donde perdieron casi todos sus buitres estos 20 últimos años, con aquí el caso del buitre dorsiblanco con un programa de recuperación en 2004. Entonces, en Ecuador, ¿quién participa a la conservación ex situ? ¿Quién tiene cóndores en cautiverio? Las unidades de manejo somos 6 por ahora. El Zoológico de Quito en Guayabamba, en Pichincha. El Bioparque Amaru en Cuenca. El Centro de Rescate y Litio en Cotopaxi, el Ecozoológico San Martín en Baños, en Tungurahua, el Parque Cóndor, cerca de Otavalo, en Imbabura, y la Fundación Galo Plaza Lazo en Zuleta, en Imbabura también. ¿Cuál es el estado de la población cautiva de cóndores en Ecuador? Entonces, a la fecha, ahora mismo tenemos 19 individuos bajo cuidado humano. Tenemos 12 machos y 7 hembras, 14 adultos, 5 juveniles, 14 nacidos silvestres y rescatados, y 5 nacidos en edad de manejo. Los cóndores rescatados, cuando digo rescatados, son cóndores que fueron víctimas de caza ilegal, de captura ilegal, de accidentes, colisión, caída del nido, de intoxicación. Y para todos estos cóndores, su historia, la evolución de la población, está en un documento que se llama el Studbook. Para todos estos cóndores, todos sus datos están en este documento que está actualizado todos los años. Y eso nos permite tener una mejor idea de lo que tenemos y cómo tenemos que manejar esta población. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué tenemos estos cóndores en cautiverio? Bueno, primero hay que ver que bastante de ellos no pueden ser liberados ahora, no sobrevivirían afuera. Pero entonces estos cóndores tienen propósitos. El primero es la educación, ¿sí? 5 de las 6 instituciones que les enseñé reciben visitantes. Y estos cóndores participan en el esfuerzo de educación, de concientización. La gente puede saber su historia también, entonces eso le toca aún más, viendo estos cóndores que fueron disparados, que fueron capturados. Y eso nos permite explicar más lo que pasa con la especie y todas las amenazas que tiene. También hay toda una parte de desarrollo de conocimientos científicos globalmente, voy a decir, que pueden ser biológicos, veterinarios, genéticos. Tenemos un árbol genético de todos los cóndores que tenemos en cautiverio. Todo eso participa a estudios. Hay universidades
universidades de Quito que trabajan en estudios genéticos de los cóndores, que se puede compartir con otros países. También con estos cóndores que tenemos en cautiverio, generamos cada vez mejores conocimientos sobre tratamientos. Cada cóndor tiene un chequeo de salud anual. A veces hay estudiantes veterinarios que ahí aprenden sobre la fauna silvestre. Se desarrollan nuevos métodos de tratamientos. Aquí tiene una foto creando un pico falso para un cóndor que tenía un pico roto. Hay el caso justo del wallaby que Martín estaba hablando, que hicieron por primera vez en el país cirugía con fluoroscopia que permitió quitar los perdigones. Cada vez se va mejorando, encontrando técnicas más modernas, y eso se puede también aplicar a los cóndores en cautiverio, pero también cóndores que son rescatados, y eso nos da mejor chances para poder liberar estos cóndores, para que se restablezcan. Y hay toda una parte también de conocimientos de comportamientos biológicos, que es a través de la observación nomás, ¿sí? O directa o de cámaras, y eso nos permite también saber estos cóndores que viven en cautiverio bajo cuidado humano, cómo viven, qué podemos hacer para mejorar sus condiciones, qué les estresa, qué les gusta, y así poco a poco darle aunque sea bajo cuidado humano, una mejor condiciones de vida. Y para llegar al tercer punto, que generalmente es el más como esperado, conocido, el programa de cría en cautiverio. Intentar hacer reproducir estos cóndores que tenemos en cautiverio. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, constituir una reserva genética y una población de respaldo. Recordemos que tenemos unos 150, 200 cóndores en cautiverio. Todavía no es a salvo, ¿sí? Si de nuevo una carrera envenenada nos mata a 15, 20, 30 cóndores, ya de nuevo se baja todo. Necesitamos una reserva. Y a largo plazo, y por eso marqué bien a largo plazo, constituir una población de reproductores grande que nos puede dar varias crías para eventualmente reforzar la población silvestre a través de reintroducción de estos cóndores nacidos en cautiverio. Se puede hacer, como les enseñé, los programas anteriores lograron estas cosas. Pero sí, son programas que tienen 30 años, 40 años, costaron millones de dólares, tienen 200 individuos en cautiverio para unos de ellos. Todavía somos un poco jóvenes, por eso digo a largo plazo. Pero sí, hay unos avances en el programa de cría en cautiverio. En la población cautiva actual, 5 individuos nacieron bajo cuidado humano. 2 ya son adultos y 3 son juveniles, los 3 que ven aquí en las fotos. La población global, entonces, cuenta ahora con 2 parejas reproductivas que se reproducen exitosamente, que crean crías, y una tercera pareja ya estos últimos meses mostró comportamientos reproductivos bien positivos. Entonces, esperemos que ya pronto tengamos una tercera pareja exitosa. Y después de años de trabajo, sí, el programa ahora conoció éxitos reproductivos en 2019, 2020, 2021, ya 3 años consecutivos. Esperemos que 2022 nos vaya bien. Y eso va ahí para construir esta población más fuerte en cautiverio que nos permitiría a futuro, esperemos poder liberar unos cóndores. A condición que obviamente logramos arreglar lo que está pasando afuera. La cacería, los envenenamientos y todo eso. Y ahí viene la parte educativa. ¿Sí? Entonces, eso es el programa Exitu de conservación del cóndor en el país. Es uno de los componentes de la conservación de la especie, ¿sí? Uno de las 5 líneas de acción. Pero en eso vamos y esperemos que a un rato ya podamos tener más cóndores y podemos decir que ya el cóndor está a salvo en el país. Muchas gracias, Jan, por tu presentación, muy interesante. Podemos intentar, si Martín tiene una conexión, termine su presentación. Por favor, Martín, adelante. Muchísimas gracias, Paul. Mil disculpas por los inconvenientes, la caída de señal. Entonces, comparto nuevamente la pantalla para retomar más o menos desde donde estábamos. Sí, por favor. Señalando entonces lo que decíamos, la necesidad, no sé si está bien o si es que se escucha 2 veces
Estamos bien. Aún estás pausado. Vamos, inténtalo, veamos. Confírmame, Isis, que se puede ver la Escuchamos. presentación. Ya, ¿y la presentación se ve? No la vemos. Ok. Ahí se ve la presentación. Ahora sí. Ok, entonces yo estaba señalando que hay una relación muy importante que estamos cultivando, de alguna manera Jan lo decía, con los cóndores. El Estado confía a los centros de manejo, a los zoológicos y centros de rescate, el cuidado de este patrimonio natural, como a través de las patentes de manejo, ¿sí? Por cierto, el trabajo es muy grande. Este es el cóndor gualabí, días antes de su liberación. Meses antes tuvimos que hacer la cirugía de extracción, como decía Jan, a través de fluoroscopía, para un proceso que fue poco invasivo, pero que además era la primera vez que se hacía en un cóndor acá en Ecuador. Hay un marco jurídico que ampara el trabajo que hacemos los zoológicos y centros de rescate, está regulado. El Ministerio del Ambiente es quien ve que haya ese cumplimiento. Pero creo que lo más importante es mencionar que la conservación y el manejo ex situ están contemplados como una figura y tienen desde esta perspectiva la necesidad de irse cultivando, la necesidad de irse logrando de las mejores maneras. Porque además, a través de la conservación ex situ, se ve la posibilidad de hacer educación ambiental, investigación científica, desarrollo científico y tecnológico, pero también la exploración de muchas posibilidades a través de la biotecnología y el biocomercio, ¿no es cierto? Es importante señalar que la conservación in situ es una de las alternativas que se tienen bajo ciertas condiciones, lo que mencionaba Jan, cuando hay cóndores que han sido vulnerados. Y esta es como la regla en nuestro país. Hay mucha fauna que es vulnerada, hay mucha fauna que está mascotizada o es traficada, ¿sí? Y entonces esta es fauna que debe ser atendida y, como se menciona al final de la diapositiva, no puede ser reintroducida por varios factores, ya sean físicos, fisiológicos o comportamentales. Perdón. Además, el marco normativo promueve que haya esta cooperación entre el sector privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, ¿sí? Es súper importante y esto es lo que estamos trabajando hoy. Y yo decía al inicio de mi presentación, en la primera parte, antes del corte, hay que desarrollar mecanismos por los cuales la conservación ex situ aporte realmente a conservar a las especies, con lo que nos comentaba Jan. Estamos trabajando para poder asegurar esto y tener, obviamente, consideraciones y criterios de sanidad y bienesanidad sanitaria, digamos, respecto a lo que estamos viviendo ahora mismo, la pandemia. Quiero comentarles el caso del cóndor gualabí, como lo señaló Jan. 5 meses después, 35 personas trabajando en el caso, $20,000 nos costó devolver este animal al medio natural. Aquí señalar algo que creo que pocas veces se lo conoce, ¿sí? Voy a tratar de ser rápido en esto, pero para cuidar un animal necesitamos cuidado básico, rutinas diarias. Es una persona que se dedique a esto. ¿Cuánto? Bueno, puede ser 1 hora, puede ser media hora, puede ser 40 minutos, ¿no es cierto? Nutrición. Necesitamos alimentos para cada individuo tiene una dieta específica, comerá conejo, cuyes, ratas, pollos, menudencia, frutas, balanceados, ¿sí? Debemos hacer planes de medicina preventiva, saber cómo está el animal, debemos hacer exámenes de imagen. Tenemos que tener también un control de plagas en los centros en los que manejamos. Tenemos que tener insumos para desinfección, cloro y desinfectantes. Ahora usamos mucho el amonio, ¿sí? Tenemos que ver a alguien que esté especializado en analizar su comportamiento y que pueda plantear planes de enriquecimiento y entrenamiento, ¿no es cierto? Generalmente alguien que venga desde la biología. También cuidados veterinarios, ¿no es cierto? Esto no es muchas veces al día, no es muchas veces a la semana, no es muchas veces al mes, pero es veterinarios o veterinarias que deben estar ahí. Hay un predio que hay que mantener, luz eléctrica, agua, bueno, todo esto son costos, ¿no es cierto? Esto es algo que es súper importante mencionarlo.
Ahora, como decíamos, la conservación ex situ se concibe desde la autoridad ambiental como una de las alternativas y por eso es que se prioriza, por ejemplo, en los planes de acción. Tenemos el de Cóndor, del cual nos habló Jan, la línea ex situ. En el plan de acción para la conservación del oso tenemos la línea ex situ. En el plan de acción para la conservación de los primates tenemos la línea ex situ. Es decir, el componente ex situ está siempre y debemos ser una garantía y un respaldo, ¿no es cierto? En el caso de jaguares tenemos un plan que se está renovando, que se está revisando y que va a incluir algunos esfuerzos. ¿Qué sabemos? Como decía Jan a través de lo que nos comentaba. Sabemos cuáles son los jaguares que hay, en qué zoológicos, cuáles son esas posibilidades que tendríamos, por ejemplo, para reproducción en caso de que se necesite. Una reproducción que debe ser planificada, como ya está sucediendo en cóndores, ¿no es cierto? Sabemos cuáles son esos linajes, sabemos en dónde están las hembras, los machos, quiénes son parientes de quiénes. Lo mismo con el plan de acción del oso, sabemos cuáles son los osos que están en el país, ¿sí? Y sabemos cuáles son las posibilidades que tenemos de manejar. Ahora, esto es algo que lo hemos planteado, y la presentación que yo muestro ahora ha sido trabajada en conjunto con varios colegas de la Asociación Ecuatoriana de Zoológicos y Acuarios. Necesitamos mejorar nuestras capacidades para el manejo, tanto desde lo que conocemos y podemos hacer las personas, como desde lo que nos permite la infraestructura, ¿no es cierto? Esto es crucial. Solamente mencionarles algo que es un ejemplo, esta es una fotografía instantánea. En 18 medios de conservación a nivel nacional, algunos presentes en la asociación, otros que están por fuera. Sumamos 267 años de funcionamiento, casi 300 años de funcionamiento. 14 zoológicos y bioparques, 2 centros de rescate, 6 acuarios dentro de zoológicos, 5 zoocriaderos. Nosotros tenemos un equipo de 70 profesionales vinculados, ¿sí? Desde veterinarios, nutricionistas, biólogos, biólogas, bueno, personal auxiliar. Es importante esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un equipo que más o menos bordea los 250 personas que trabajan en los centros de rescate y zoológicos a nivel nacional. Ellas son personas que trabajan, que son sustento de hogar, pero además son personas que no necesariamente han recibido atención para formarse dentro de este oficio. Esta es una de las identificaciones preliminares que hemos hecho, la necesidad de profesionalizarnos, ¿no es cierto? En esos 18 medios de conservación vemos más o menos, esto sucedió en 2021, la llegada de 3.100 animales, ¿sí? 3.100 animales en un año llegaron a estos 18 medios. 15.000, 16.000 en realidad, animales acogidos durante los 5 últimos años en estos 18 medios de conservación, ¿no es cierto? Estos centros tienen un total de casi 8.000 animales. No quiere decir que cada año los zoológicos se hacen más grandes y se hacen más bonitos y se hacen más chéveres. Contrario a lo que la gente piensa, los animales que llegan a los zoológicos casi nunca pasan a las exhibiciones que el público ve. No es una forma de ganar en exhibiciones, ¿sí? Ahora, para ir terminando, creo que sí es súper importante mencionar que estamos en un momento diferente, como les decía yo. Hemos encontrado la necesidad de trabajar en conjunto desde la autoridad ambiental y hemos planteado una hoja de ruta para el trabajo. Esto parte del diagnóstico, desde reconocer cuáles son las potencialidades, porque hay trabajo que se hace en el Ecuador con muy pocos recursos, pero de una manera increíble, con mucha creatividad. Pero también hay que diagnosticar cuáles son las necesidades para mejorar esas capacidades, ¿no es cierto? Entonces necesitamos establecer una estrategia para mejorar. ¿Qué es lo que va a mejorar los centros? ¿Qué es lo que se debe mejorar en la reglamentación, en la normativa, ¿no es cierto? Tenemos que ver que los textos que rigen nuestro funcionamiento sean respetuosos de la vida silvestre, por supuesto, pero además que nos permitan trabajar. Vemos que esto es necesario hacerlo de manera colaborativa, si no, no vamos a poder, entre los centros, pero además entre los centros y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Finalmente, hay una cantidad de información muy importante que es la que va a permitirnos corregir. Esa información nos hemos demorado en generarla y nos hemos demorado en procesarla, pero creo que es muy importante mencionar que todos los datos de los que hablamos
son datos que van a retroalimentar esa gestión. Y decir que esto es de doble vía. Los zoológicos y centros de rescate ponemos en evidencia cuáles son las necesidades. También las está viendo la autoridad ambiental en la implementación y en la regulación de los centros, ¿no? Entonces creo que es súper importante mencionar esto y señalar que estamos empezando a tener una relación colaborativa, una relación de pares en la que nos reconocemos los centros y la autoridad ambiental de manera equitativa, de manera horizontal, como los dos actores en un problema al cual ambos queremos dar solución. Eso, mi agradecimiento y un saludo a todos quienes hacen la Dirección Nacional de Biodiversidad y a todos quienes en este país empujan el respeto a la vida silvestre. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos los expositores. Tenemos algunas preguntas por cuestión de tiempo en base a los problemas técnicos que hemos tenido. Voy a tratar de resumir en muy corto tiempo, ¿no? Bueno, la primera pregunta que tenemos para Robert, nos mencionan ¿cuál es la actividad agropecuaria que más impacto se cree que se tiene sobre la conservación del oso andino? ¿Y qué sugeriría para evitar este tipo de conflictos en el Ecuador? Robert, adelante, te podemos escuchar. Muchas gracias. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Bueno, adelante. Acá tengo que dividir, o sea, la respuesta no es fácil porque depende de dónde estés parado. En primer lugar, si vemos como el problema la cacería por retaliación, yo hablaría que el principal problema es la ganadería de bovinos extensiva. Sin embargo, también en Ecuador, entre todos los demás países, es quizás uno de los más importantes también en conflictos con maíz. Sin embargo, no se equipara la problemática que existe en interacciones negativas con la ganadería. Pero si hablamos de cualquier amenaza para el oso andino, sería todas estas amenazas que en conjunto nos cortan, nos dañan, nos queman, nos alteran, nos modifican y nos hacen perder y fragmentar todas estas áreas silvestres. Y ahí no solamente ganadería, sino tenemos toda la parte de infraestructura, de expansión de las fronteras agrícolas, de la expansión de la frontera agropecuaria. Entonces, por pérdida de hábitat, que quizás es una de las principales, mayores amenazas a la especie, es toda la que nos hagan perder y fragmentar las áreas, sobre todo considerando que el oso andino está en un área muy alargada pero angosta, que cualquier cosa nos puede fragmentar las poblaciones. En conflicto, la ganadería extensiva, el trabajo con ganado en páramos, si no se hace bien o en áreas de páramos, que en muchos sitios está prohibido además, nos va a acarrear problemas sí o sí, porque es una ganadería que nos da pocos recursos si no es bien manejado, pero las pérdidas además son muy altas por el tipo de manejo y el tipo de cuidado a los animales. Muchas gracias, Robert. Espero que hayan cumplido con las expectativas del público. Santi, bueno, para ti hay varias preguntas. De igual forma voy a tratar de resumir una sola. Te felicitan por la presentación y, bueno, preguntan, en el marco de tu estudio, ¿cómo se integra o involucra esta problemática en los sistemas socioecológicos y cómo se relacionan con los ámbitos culturales y religiosos? Muchas gracias. Bueno, el enfoque del sistema socioecológico es algo que ha tomado auge en la última década, podría decir, y básicamente lo que hace es decirnos que el sistema natural no se encuentra aislado del sistema humano y existen dimensiones económicas, dimensiones sociales, y tenemos que contar todo para hacer conservación. Una de las cosas que promueve el enfoque socioecológico es el uso de una conservación multidisciplinaria, donde diversos profesionales tienen cabida.
Para realizar la conservación, por ejemplo, de especies como el oso andino es importante mitigar condiciones de pobreza, mejorar los niveles de educación, promover el bienestar de las comunidades en el territorio como tal. Entonces, la dimensión de los sistemas socioecológicos lleva atado conceptos relacionados también a lo que es salud pública o una salud, One Health, concepto que vincula la naturaleza con las dimensiones humanas de las poblaciones. Y dentro de ese sentido, lo que hablaba yo del sentido del lugar o sense of place, que se lo conoce en inglés tal vez mucho más estudiado, dimensiona cómo las personas proyectan valores, actitudes y creencias sobre objetos, animales y otras personas que conviven con ellos. Las creencias, estos valores tienen una incidencia muy fuerte en cómo ellos se comportan y tienen una influencia muy fuerte en los niveles de tolerancia que ellos pueden asociar a especies, y también influyen en cómo ellos perciben o no beneficios y costos. Muchas veces, si tienes una mala actitud hacia una especie, es muy probable que tú seas mucho más sensible a percibir los costos o el daño de esta especie antes que otros beneficios. Y los beneficios no solamente son económicos. Hay beneficios que vienen con satisfacción personal, como el ver un oso al aire libre, ver jaguares, o beneficios como estos, como mencionan, no son necesariamente económicos y son un buen incentivo motivacional para promover conservación en territorio. Gracias, Santiago. Martín, brevemente una pregunta también que plantea el público para ti es: ¿qué sucede con los animales que no pueden ser reinsertados a su hábitat natural en los zoológicos? Bueno, creo que esto es muy importante mencionar. Muchos de ellos permanecen largas temporadas en condiciones de cuidado humano, en zoológicos, en centros de rescate, y a veces esto es en espacios de menor o de mayor tamaño. Hay veces que conseguimos, por ejemplo, especialmente que centros de Amazonía o la costa puedan acoger en los espacios más amplios a los animales de estas zonas. Sin embargo, también hay una figura que se contempla en la legislación cuando los animales tienen problemas ya físicos, fisiológicos o comportamentales. Hay una posibilidad que es la de la eutanasia. Es un poco, esto es algo que la gente en realidad prefiere no hablar mucho, pero creo que debe considerarse también esto. Cuando cometemos feas contra la fauna silvestre, como apropiarnos de ella, el tráfico y el mascotismo, una de las consecuencias finales es incurrir en procesos de eutanasia como un proceso humanitario, ¿no? Ok, gracias Martín. Y bueno, la última pregunta es para Jan. Nos mencionan que si considera que es factible retirar el ganado entre ganado bovino y caballos de los páramos andinos, y cómo afectaría en la conservación del cóndor andino. Eso es una cosa que hemos hablado también en el Grupo Nacional. Obviamente sabemos que el ganado no es nativo de aquí. El ganado daña bastante a los páramos cuando están allá arriba. Y bueno, la tierra globalmente, sí, los ganados dañan la tierra. Pero quitar el ganado de los páramos quita fuente de comida para los cóndores. Porque en Ecuador, en Colombia, no tenemos tantos animales nativos silvestres grandes que pueden servir de fuente de comida para los cóndores. Comparativamente a quizás Patagonia, donde hay los guanacos, las vicuñas, ahí hay un montón de animales silvestres grandes. Entonces, eso es un tema de equilibrio que hay a ver. Obviamente, sería ideal quitar todo el ganado del páramo, pero hay que ver que puede tener una incidencia con el tema del cóndor. Entonces, sí, y ahí quizás reemplazar por cosas más nativas, ya más animales domésticos, pero nativos, como llamas, alpacas. Vemos que ahora la población de venado de cola blanca se va creciendo en todo el país, en varios sitios, por lo menos Cotopaxi, Antizana, nosotros aquí, y se ha visto por primera vez hace unos años cóndores comer venados muertos.
Entonces ahí quizás hay un chance para el cóndor si va a encontrar más animales silvestres grandes en los páramos y no tener siempre que acercarse del humano para alimentarse. Pero sí, para regresar a este tema del ganado en los páramos, hay un equilibrio a buscar, porque quitar de todo, todas las vacas del páramo, sí puede ser complicado para el cóndor. Muchas gracias, Jan, y muchas gracias a todos los ponentes. Ha sido un tema muy interesante. Agradezco su participación y pues espero volverlos a ver en otro encuentro, tal vez con un poco más de tiempo, para poder aclarar algunas dudas que se han impartido aquí en este espacio. Muchas gracias y pues hasta la próxima con todos. Muchísimas gracias.